Sabemos que muchas de nuestras instituciones políticas y administrativas proceden de la época romana. Este es el caso del municipio, una organización local gracias a la cual Roma fue incorporando las distintas poblaciones de los territorios conquistados en Hispania a su proceso de romanización. Y para explicarnos cómo era la vida municipal hispano-romana nos acompaña hoy en el estudio Javier Andreu, que es profesor de Historia Antigua en la UNED. Javier, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, me gustaría que nos explicases cuál es el origen de la palabra municipio, qué es lo que significa exactamente. Bueno, pues un municipio es un término de origen latino que los gramáticos y los juristas latinos explicaban con una etimología que es además bastante explícita del contenido del término municipio, del contenido, digamos, jurídico. El municipio deriva de la suma de dos términos latinos que son munus y capere. Munus es un sustantivo que significa función, encargo, por así decirlo, y capere es un verbo que significa asumir, tomar o desempeñar. De tal manera que un municipio es el espacio en el que hay una serie de individuos, lo que en la jurisdicción romana se llamará los municipes, una serie de individuos capaces de desempeñar, de asumir una serie de munera, que es el plural de munus, una serie de cargos públicos que son los que hacen posible que exista un municipio y lo que podríamos llamar una vida municipal, es decir, una serie de relaciones entre gobernantes y gobernados articulados a partir del derecho de Roma, que es la potencia que acuñó, por así decirlo, este término que ha llegado a nosotros de una manera, semánticamente idéntica, pero además con un contenido y un funcionamiento muy parecido en los municipios modernos al que tenían los municipios latinos del occidente romano. Es decir, que los municipios son una institución de origen romano y, por lo tanto, se fueron implantando en Hispania tras la conquista romana, ¿no? Efectivamente. Además, el modelo municipal es un modelo más que de imposición, de reconocimiento. Roma se da cuenta de que hay una serie de comunidades urbanas que necesariamente cuando Roma llega a la península ibérica a partir del 218 tiene una cierta organización. Las ciudades indígenas tendrían una serie de magistrados, una serie de individuos que mandaban y que reglamentaban el funcionamiento de esas comunidades, y Roma con el modelo municipal lo que hace es reconocer que esas comunidades funcionan a la manera ajustada o prevista por el derecho de Roma. Pues ese tipo de comunidades a las que Roma reconoce ese funcionamiento, digamos, a la romana y les exige, lógicamente, una conversión a algunos estándares que Roma establece de carácter electoral, de carácter también, por ejemplo, tributario, son a los que Roma denominará municipios. De hecho, Roma cuando llega a la península actúa de dos maneras. En ocasiones funda colonias, que son fundaciones totalmente ex novo, diríamos ciudades de nueva planta, aunque no siempre se fundan en lugares donde antes no había una ciudad, sino que muchas veces hay colonias fundadas sobre antiguos asentamientos indígenas, pero el modelo más habitual, porque la colonia implica un desplazamiento de ciudadanos romanos, el modelo más habitual va a ser el de promocionar, porque esa es la diferencia entre una colonia y un municipio. La colonia se funda y el municipio es promocionar una ciudad que ya existía a un estatuto jurídico mejor y sobre todo a un estatuto jurídico ajustado, como decía antes, al derecho de Roma. Y Roma va a ir desarrollando distintas fórmulas del modelo municipal para adaptarlas a las peculiaridades de cada territorio y de cada una de esas comunidades y también de los objetivos de vertebración y de romanización, como decimos tantas veces, que tenía para un territorio determinado. O sea, que había una serie de exigencias, ¿no?, para adquirir, digamos, esta categoría de municipio. Sí, quizá el modelo más habitual, el que más se extendió en la península ibérica, a partir primero de César, después con Augusto y más tarde de manera general con los emperadores Flavios, a partir de Vespasiano, fue lo que se llamaba el municipio latino, que es un municipio que se ampara en el ius latinum, en el derecho latino, que es una variante jurídica del derecho romano que permitía a los magistrados indígenas que asumían las nuevas magistraturas del ordenamiento municipal romano convertirse en ciudadanos romanos, de tal manera que el municipio reconocía el funcionamiento de las estructuras indígenas debidamente adaptadas a las estructuras romanas y servía también de promoción de la élite indígena a la ciudadanía romana, con lo cual el municipio, y en concreto la variante del municipio latino, era una especie de fábrica, podríamos decir entre comillas, de ciudadanos romanos, con lo cual
Roma se atraía a la élite local, la implicaba en la gestión de las comunidades y garantizaba, pues bueno, eso que Roma supo hacer también, que fue descentralizar en la autonomía local, bueno, pues muchas de las cuestiones que eran propias, pues bueno, de la gestión local de cada uno de estos municipios, o en el caso de que fueran colonias, porque el funcionamiento institucional de municipios y colonias es prácticamente el mismo, aunque el punto de origen, como hemos dicho antes, sea ligeramente diferente. Explícanos cómo era la vida municipal. Bueno, pues si tenemos en cuenta que la vida municipal, como decíamos antes, es ese conjunto de relaciones, ¿no?, de gestión de eso que en los textos legales romanos se llama la rex municipalis, ¿no?, el asunto municipal, como la res publica, diríamos en terminología de la República Romana. Bueno, pues la vida municipal está hecha de esas gestiones que eligen a los individuos que representan a los ciudadanos de un municipio, también a las tareas y las responsabilidades que competen a cada uno de esos representantes, al papel que compete también a los propios ciudadanos, y por eso el modelo municipal, adaptándose pues al tamaño de cada localidad, era más o menos bastante estándar. Había normalmente 3 magistrados principales al frente de los municipios, un colegio de 2 miembros que son los dumviros, que son los que están al frente y que tienen la jurisdictio, es decir, el derecho o la potestad de dictar derecho, administrar justicia, imponer multas, convocar las elecciones, representar en una relación entre ciudades a la propia ciudad. En cierta medida la presidencia sería lo equivalente a la alcaldía contemporánea, y es un colegio de 2 miembros porque está inspirado en los cónsules de Roma, que también son 2. Por debajo, por así decirlo, de ese colegio de los duovirio, de los dumviros, como decimos en castellano, estaban los ediles, que eran los que se ocupaban quizá de los aspectos relacionados. Si antes los dumviros decíamos que se dedicaban a la jurisdictio, los ediles fundamentalmente se dedican a lo que los textos romanos llaman la cura urbis, es decir, cuidar del abastecimiento, de los caminos, de las entrada y salida de residuos, del agua, en fin, todo lo que tiene que ver con los aspectos más materiales, digamos, de la vida urbana, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, tenemos muchos casos de ediles a través de la documentación epigráfica, pues bueno, que pagan conducciones hidráulicas o abastecimientos de grano en épocas de dificultad en las cosechas, y a veces las pagan incluso de su bolsillo, porque estas magistraturas eran siempre gratuitas y voluntarias, es decir, no había una remuneración por este tipo de cargos municipales, era más bien una marca de prestigio. Teníamos a los dumviros, los ediles, y la tercera magistratura, que también es importante, es la de los cuestores, que se encargan de la gestión del tesoro público municipal, es decir, de la caja municipal, ¿no?, que es, bueno, pues el resultado de todos los impuestos que el municipio, como en un municipio moderno, pues bueno, cobra a sus munícipes, ¿no?, a los habitantes que se consideran municipios porque han nacido y tienen la patria municipal, la origo municipal, y no son simplemente vecinos o que tienen la vecindad, como diríamos en terminología del derecho civil romano. Estas 3 magistraturas, dumviros, ediles y cuestores, actúan más o menos al unísono con una especie de consejo local, una especie, digamos, de asamblea de concejales, que es lo que en los textos latino se llama el ordo decurionum, los decuriones, que son ex magistrados municipales que de manera vitalicia pasan a formar parte de ese consejo de asesores de estos ejecutivos, digamos, que representaban en las distintas tareas que hemos dicho al municipio. Es por esa asamblea, además, presidida siempre por los dumviros y a la que asisten también ediles y cuestores, por la que pasan todos los asuntos del municipio, desde una licitación de obras públicas a la suspensión de las reuniones del Consejo de la Asamblea Decurional para celebrar las elecciones, a cuándo deben celebrarse esas elecciones, al nombramiento de los magistrados, los juicios, la imposición de multas, en fin, todo tipo de gestiones propias de eso que llamábamos vida municipal. Y eso fue así prácticamente en todas las comunidades de Occidente, al menos en Occidente, porque en Oriente, bueno, Roma encontró un modelo de raigambre helenística con algunas variaciones que, bueno, no vamos a comentar aquí, pero que en esencia también cumplían con esas funciones propias de comunidades, pues en fin, de 500, 1.500 o 2.000 habitantes, ¿no? Pequeños municipios, en definitiva. Y aquí en Hispania, ¿qué fuentes de información tenemos para conocer cómo se desarrollaba la vida municipal? Bueno, pues tenemos las mismas que en muchas provincias del imperio, que son sobre todo epigráficas, es decir, inscripciones en las que, por ejemplo, este ordo decurión homenajeaba a exmagistrados o a miembros
del propio Ordo, aparecía sancionando el permiso para colocar una estatua al emperador en la plaza pública, con lo cual las fuentes epigráficas son fundamentales. Tenemos también algunos textos literarios y en particular para vida municipal hispana es muy importante la obra de Plinio el Viejo, la Naturalis Historia, en concreto el libro tercero, que hace una selección y una enumeración de las ciudades hispanas agrupadas por estatutos jurídicos, y ahí se citan las que en el momento en el que Plinio escribe o en el momento al que corresponden las fuentes que Plinio maneja, que son un poquito anteriores, seguramente de época de Augusto. Están ahí las comunidades que tienen ese rango municipal, pero además en Hispania decía que teníamos la misma documentación epigráfica y literaria que en otras provincias, pero en este campo sí que somos especialmente afortunados, porque si hay una provincia en la que hemos sabido cómo funcionaban muchos aspectos cotidianos de la vida municipal, es en Hispania, en concreto en la Bética, porque han aparecido varios fragmentos, algunos bastante extensos, de tablas que constituían las leyes del municipio, ¿no? Y que nos explican, como decía antes, pues cómo se celebran las elecciones o cuáles son los procesos para una obra pública o cuáles son las competencias de los magistrados o quiénes son dignos de ser convocados como electores o como electivos en una elección. Y bueno, en concreto la Lex Ursonensis, que es una ley colonial, pero que en definitiva presenta un modelo de gestión municipal, y la Lex Irnitana, las dos procedentes de Osuna la primera y de El Saucejo, muy cerquita de Sevilla, la segunda, la primera de época cesariana y la segunda de época flavia, ilustra muy bien una casuística, junto con la Lex Malacitana de la actual Málaga, una casuística muy completa de cómo funcionaba un municipio, que a veces cuando uno las analiza, son sobradamente conocidas y citadas, descubre pues bueno, que la gestión municipal en realidad no ha cambiado mucho en 2.500 años. ¿Y el proceso de municipalización se produjo de una forma constante o hubo hitos, digamos? No, digamos que no fue constante, porque convertir las comunidades indígenas en municipios no deja de ser una apuesta, digamos, estratégica de Roma, que Roma solo lleva a cabo cuando entiende que esas comunidades, como decía antes, funcionan a la romana y pueden salir del derecho extranjero, del derecho peregrino, de hecho muchas eran antes ciudades peregrinas, para pasar a ser comunidades de pleno derecho de Roma. Y eso, lógicamente, solo se produce en momentos en los que a Roma le interesa que se dé ese paso. Por ejemplo, hay una primera campaña de municipalización en Hispania en los años 40 del siglo I a.C., obra de César. Hay una segunda posterior, quizá más estratégica desde el punto de vista territorial, porque la de César tiene mucho que ver con ciudades que habían sido aliadas o rivales en la guerra contra Pompeyo, y la de Augusto tiene más que ver con los nuevos espacios, sobre todo mediterráneos y del Valle del Ebro, a los que Augusto concede importancia, que se produciría entre el año 24 y el año 15 a.C., y después, prácticamente un siglo más tarde, a partir del 70 después de Cristo, con la extensión del derecho latino a toda Hispania por Vespasiano, según una noticia que precisamente nos transmite Plinio, todas las comunidades que no eran todavía municipios, que eran, como he dicho antes, ciudades peregrinas, se convierten en municipios, y además en municipios de derecho latino, en eso que nosotros llamamos, porque así se exhibe en muchas inscripciones, los municipios flavios. Javier Andreu, profesor de Historia Antigua en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para contarnos cómo funcionaban los municipios hispano-romanos. Una institución que hemos heredado de Roma y que, bueno, con algunos cambios, como es lógico, sigue funcionando en la actualidad, 2000 años después. Desde luego que sí. Muchas gracias.